Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a dar avance al tema número 4 denominado Derecho Tributario y sus fuentes dentro de la materia de Derecho Financiero y Tributario. Concepto de derecho tributario. Si ustedes recuerdan, en un tema anterior se había establecido un concepto en sentido amplio. En el presente tema se va a realizar una conceptualización de manera específica. Entonces diremos que el derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas y principios que van a regular los tributos, los derechos y obligaciones de los sujetos de la relación jurídica tributaria, estableciendo o aclarando que en toda relación jurídica siempre va a existir un sujeto activo y un sujeto pasivo. En materia tributaria, el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es el contribuyente. El sujeto activo tendrá las facultades de recaudación, de control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y entre otras facultades que señala el Código Tributario. El sujeto pasivo, denominado contribuyente, no es más que aquella persona natural o jurídica que está obligado a pagar el tributo que va a contribuir al gasto público. Dentro de los tributos que se señala, podemos mencionar los impuestos, las tasas o contribuciones especiales. También debemos señalar las patentes municipales que son dentro del marco municipal. Ramas del derecho tributario. Tenemos 7 ramas del derecho tributario, como ser los siguientes: derecho tributario material sustantivo, derecho tributario formal o adjetivo, derecho constitucional tributario, derecho penal tributario, derecho procesal tributario, derecho internacional tributario, derecho administrativo tributario, que los vamos a ir desarrollando en los siguientes cuadros. Derecho tributario material o sustantivo. El derecho tributario material o sustantivo no es más que la regulación o la expresión jurídica de todos los derechos y de todas las obligaciones del sujeto activo y del sujeto pasivo. Para ejemplificar de mejor manera, diremos que el sujeto activo tiene derechos y obligaciones. Dentro de los derechos podemos señalar crear impuestos. Dentro de las obligaciones de establecer mecanismos de prescripción extintiva, debiendo aclarar que cuando hablamos de prescripción extintiva no nos referimos a la prescripción de la deuda. Contrariamente, nos vamos a referir a la prescripción de las acciones administrativas de la administración tributaria para poder cobrar un determinado tributo. Es decir, que no prescribe la deuda, pero sí prescribe las facultades de poder cobrar el tributo. Dentro de los derechos y obligaciones del sujeto pasivo, podemos citar los siguientes. El contribuyente tiene derecho a las facilidades de pago. Sucede cuando su tributo es en mayor cuantía y lo tiene que pagar en cuotas y es de difícil pago en un solo pago. Como obligaciones tiene que cuando una persona está dentro del régimen general, realizando una actividad económica, tiene que emitir factura. Derecho tributario formal o adjetivo. Este derecho, como ustedes pueden ver en el cuadro, significa o señala, permite el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que se establecen con el derecho sustantivo. En otras palabras, deben entender que el derecho sustantivo con el derecho adjetivo tributario tienen una relación íntima. ¿A qué se refiere? El derecho sustantivo establece derechos y obligaciones, pero el derecho adjetivo tributario establece cuáles son los procedimientos o los mecanismos de acción, cómo se debe hacer cumplir derechos, cómo se debe hacer cumplir obligaciones. Porque no solamente podemos hablar de derechos, también debemos hablar dentro del derecho adjetivo cuáles son los procedimientos, cuáles son las acciones administrativas para que los derechos y obligaciones sean cumplidos, ya sea por el sujeto activo o por el sujeto pasivo. Dentro del ejemplo podemos citar, dentro del cuadro, la determinación de un tributo. Es decir, una persona tiene la obligación de pagar el tributo si realiza una actividad económica, más aún cuando tiene NIT. Sin embargo, cuando no cumple la obligación de pagar ese tributo, la administración tributaria va a realizar un procedimiento para cobrar ese tributo y determinar el tributo. También tiene las características dentro del marco adjetivo, la verificación y la fiscalización. ¿Sí? Se ha declarado correctamente los tributos correspondientes para evitar evasión fiscal.
Derecho constitucional tributario. Dentro del marco constitucional, solamente es la regulación tributaria desde la perspectiva, desde la regulación constitucional. Podemos citar, por ejemplo, el artículo 108 de nuestra Constitución Política del Estado, establece como deberes del ciudadano, en su numeral 7 del artículo citado, tributar en proporción a su capacidad económica conforme con la ley. Es decir, que cualquier persona que va a realizar cualquier actividad económica, siempre y cuando esté regulado en la ley, va a tributar conforme a sus recursos económicos que una persona natural o que una persona jurídica va a percibir. También dentro del derecho constitucional tributario vamos a hablar de la política fiscal. La política fiscal se establece los principios sobre los cuales se puede crear impuestos. El artículo 323, parágrafo primero, establece principios para poder incluso crear impuestos, como ser principios de la política fiscal, dentro de los cuales podemos citar la capacidad económica, la igualdad, la progresividad, la proporcionalidad, la universalidad, la transparencia, el control, la sencillez administrativa y la capacidad recaudatoria. Debiendo aclarar que cada uno de estos principios lo iremos desglosando en el siguiente tema. Derecho penal tributario. Establece el derecho penal tributario cuando existe tipificaciones, es decir, cuando existe ilícitos tributarios. ¿Qué significará ilícitos? Cuando personas, es decir, el contribuyente, ya sea persona natural o persona jurídica, no va a cumplir con determinados actuados tributarios o no va a cumplir con el pago de tributos o en su caso va a cometer evasión fiscal. En otras palabras, hablamos de acciones u omisiones por parte del contribuyente que van a generar sanciones. Dentro de los ilícitos o dentro del derecho penal tributario, dentro de un marco general hablamos de ilícitos tributarios, sin embargo se los subclasifica o clasifica en dos, como ser las contravenciones y los delitos. Las contravenciones son la imposición de sanciones administrativas, como ser, son sanciones más económicas. En cambio, los delitos ya hablamos de privación de libertad. El derecho penal tributario debemos aclarar que lo vamos a estudiar de manera específica en un tema más específico dentro de la presente gestión. Derecho procesal tributario. Como ustedes pueden ver en el cuadro, se refiere que regula la función jurisdiccional del Estado. Es decir, va a regular todas las controversias entre el sujeto pasivo y la administración tributaria, debiendo aclarar que en un principio se había señalado que el sujeto activo es el Estado. Sin embargo, el sujeto activo también, el Estado, está representado por las administraciones tributarias. ¿Cuándo sucede esto? Sucede cuando el sujeto pasivo ve que la administración tributaria ha vulnerado derechos del contribuyente, es decir, tal vez impuestos nacionales o la administración tributaria ha establecido que una persona debe pagar más tributos cuando en realidad no debería ser así. Entonces, ¿qué se realiza en estos casos? El contribuyente tiene vías de impugnación, ya sea en la vía administrativa o en la vía judicial. En la vía administrativa tenemos el recurso de alzada, en la vía judicial tenemos la demanda contenciosa tributaria, mismos que vamos a estudiar en el tema de recursos administrativos. Derecho administrativo tributario. El derecho administrativo tributario no es más que la aplicación o el estudio de instituciones jurídicas establecidas en el derecho administrativo para su aplicación en el derecho tributario, sobre todo cuando existen vacíos legales. El artículo 201 del Código Tributario, bajo el nomen juris de normas supletarias, establece lo siguiente: los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el título 3 de este código y el presente título, solo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Qué es lo que establece el artículo 201? Establece que cuando algunas instituciones no sean establecidas en el Código Tributario,
Se deben aplicar la ley de procedimiento administrativo, pero sobre todo sucede en el campo de los recursos administrativos. Podemos hablar, por ejemplo, del silencio administrativo, que lo vamos a analizar en la siguiente clase. Fuentes del derecho tributario. El artículo 5 del Código Tributario establece fuentes y algunos se preguntarán, ¿será importante conocer las fuentes? Es importante, sobre todo en el campo de los recursos administrativos, y vamos a ver por qué más adelante. Dentro de las fuentes del derecho tributario tenemos la Constitución Política del Estado, como se había establecido, hablamos de principios constitucionales, de los deberes del ciudadano y todo aquello. Hablamos también de los convenios y tratados internacionales. Generalmente sucede cuando hablamos de doble imposición tributaria. Hablamos también del Código Tributario, de las leyes, de los decretos supremos y resoluciones supremas, todo en el ámbito tributario. También debemos señalar, en el cuadro celeste hace referencia a disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos en base al Código Tributario. Este tema lo vamos a estudiar en los subsiguientes cuadros referente a los órganos administrativos. Lo que más me importa es que ustedes se aprendan las fuentes del derecho tributario porque se utiliza en las impugnaciones tributarias. Lo que no esté señalado dentro del artículo 5 no se lo debe utilizar dentro del marco de los procedimientos tributarios. Disposiciones generales emitidas por los órganos administrativos. Si ustedes veían en la pirámide anterior, en el cuadro celeste, hablábamos de los órganos administrativos tributarios, que no son más que las administraciones tributarias. Las más representantes o los que más podemos citar son impuestos nacionales y la aduana nacional. Sin embargo, debemos aclarar que no son los únicos, porque las gobernaciones departamentales tienen administraciones tributarias departamentales y los municipios de la misma manera también tienen administraciones tributarias municipales. Volviendo a las fuentes del derecho tributario, es importante citar este artículo. ¿Por qué? Habíamos establecido que es importante en el campo, sobre todo, de los recursos administrativos, de las impugnaciones tributarias. Si ustedes revisan cada una de las fuentes del derecho tributario, ¿en qué artículo, en qué código, en qué decreto, en qué disposición de un órgano administrativo se establece que los autos supremos o las sentencias emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, en los fundamentos jurídicos de cada uno de ellos, son vinculantes para otros procesos administrativos tributarios? Entonces, en ningún artículo, ningún código, ninguna ley se establece que los autos supremos o las sentencias de carácter tributario emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia tienen carácter vinculante en cuanto a sus fundamentos jurídicos, en virtud del cual los únicos que se pueden utilizar dentro de las impugnaciones tributarias como fundamentos para poder impugnar dentro de los recursos administrativos son, lo vemos en el siguiente cuadro, las sentencias constitucionales. Así lo establece el artículo 203 de nuestra Constitución Política del Estado y el artículo 15, parágrafo 2 del Código Procesal Constitucional bajo la Ley 254. Así también lo establece la resolución del recurso jerárquico de la JIT-RJ 0353 quebrado 2017 de fecha 3 de abril, en virtud del cual cuando alguna acción administrativa o cuando algún hecho no esté regulado dentro de las fuentes, podemos acudir a las sentencias constitucionales que nos dan salidas para poder resolver algunos casos. Solamente debemos basarnos en los fundamentos jurídicos de las sentencias constitucionales. Ténganlo muy en cuenta, por favor. Gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.